Voy a, gracias señora por tu aviso. Vamos a orar para arrancar esta sesión. Voy a pedir que Cecilia nos dirija en oración, por favor, para empezar. Si tenga la Ok, bondad. pastor, buenas noches, Buenas hermanos, buenas noches. noches. Oremos. Padre bueno, gracias por este tiempo que podemos, Señor, saber de usted, saber de su palabra, qué nos quiere decir con respecto a la obra misionera, cuál es la motivación. Gracias por nuestro profesor, el pastor Jaime Smith. Gracias por cada hermano. Pues, Padre, yo le pido su bendición que nos pueda ayudar a entender y comprender y a la vez agradecerle, Padre, por todas estas clases, agradecerle por nuestro profesor, que tan claro ha sido, cuánto nos ha enseñado, Padre, cuánto hemos aprendido, Dios bendito. Yo pido su bendición, Padre, esta noche, que podamos, Señor, seguir trabajando en esto y que usted pueda hablar a nuestros corazones, Padre. Bendiga esta noche a cada uno de nosotros y a nuestro profesor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Empezamos esta noche en el libro de Romanos, capítulo 1. Si vamos a involucrarnos en la obra misionera, hay algunas cosas claves que ya hemos visto, que vamos a aclarar un poco más esta noche, que tiene que ver con la motivación. Si va a haber obra misionera, tenemos que ser motivados, ¿no? Algo tiene que empujarnos, tiene que despertarnos a esta realidad, y para eso tenemos que definirlo, ¿no? Y luego cómo se produce y cómo se logra todo esto. Y creo que vamos a repetir algunas cosas que hemos visto a lo largo de estos 2 meses, pero también queremos enfatizar exactamente lo que dice el Señor en su palabra. La epístola de Pablo a los romanos empieza hablando del evangelio. Todo es el tema de todo el libro, es el evangelio, es la magna carta del evangelio, de la doctrina de la salvación. Pero el apóstol es muy personal esta carta también, y él empieza con unas palabras muy personales. Versículo 13 de Romanos 1 dice: yo no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Aquí en esta pequeña parte de la carta, el apóstol nos habla muy personalmente. Dice: pronto estoy, o ansioso estoy de enseñarles. Tengo obligación, tengo deuda con los griegos y los bárbaros, los sabios y los ignorantes. No me avergüenzo del evangelio. Todo en primera persona. Para él, el evangelio era lo más importante, era lo que cambió su vida, era lo que dio vida eterna, es lo que
cambió su perspectiva y le dio un ministerio por toda la vida. Y él entendió que el evangelio no es solamente para revisar el uno con el otro y felicitarnos el uno al otro por haber sido escogidos o por haber llegado a conocer la verdad. El evangelio era para compartir, era para divulgar, para mandar, para enviar a todos los demás. Y la obligación era para griegos y bárbaros, sabios e ignorantes, todos. Estoy ansioso, pronto estoy. Esto contiene la idea de Dios en. La verdadera motivación ocurre cuando Dios es real en la vida del creyente. No quiero que terminemos esto y piensan, bueno, es una materia más del instituto y ya nos vamos y ya mismo terminamos. No, la obra misionera es el punto principal. Es el porqué de todo lo que hacemos. Esta motivación tiene que llenarnos, tiene que infiltrar todas partes de nuestra vida. Estoy ansioso porque Dios es real en mi vida. La motivación es diferente que el incentivo. El incentivo es externo, es lo que nos motiva desde afuera. La motivación es interna, es lo que nos motiva, nos empuja desde adentro. ¿Cómo se produce esta motivación? Versículo 15 dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Número 1, es necesario ser salvo. Eh, puede parecer absurdo hablar de la salvación a un grupo de estudiantes eruditos de teología. Pero chicos, no hay nada más importante que estar seguro que de su salvación. Es necesario ser salvo y eso produce la motivación. Si no eres salvo, no tienes por qué compartir la salvación con otro. No tienes por qué compartir el evangelio si no has recibido, si no has aceptado, si no has apropiado el evangelio a tu vida. Pablo dice, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes. Y no solamente la salvación, pero empieza con la salvación. Él estaba escribiendo la carta a la iglesia en Roma, a los hermanos de Roma, las personas que ya habían entregado sus vidas al Señor, ya habían aceptado el evangelio, pero él quería anunciarles el evangelio. Él quería compartir el evangelio. Cada vez que tu pastor predica, cada vez que tú predicas, cada vez que tú enseñas algo de la Biblia, estás anunciando el evangelio, estás hablando de las buenas noticias del Señor. Se encuentra en toda la Biblia, no es solamente en Juan 3:16 y en Romanos. El evangelio está en toda la Biblia. Es el mensaje de Dios para nosotros y se produce la motivación entendiendo el evangelio. Es necesario ser salvo, es necesario entender el privilegio que tenemos. Pablo dice que tiene obligación, que es deudor, tiene obligación para con los griegos y los bárbaros. Él sabe lo que ha recibido y sabe lo que no lo puede pagar. Él se siente privilegiado de servir a Dios, aunque esto nunca podrá compensar lo que él ha recibido. Y cuidado con esa idea, ¿no? Bueno, hemos recibido mucho del Señor, así que vamos a servirle. No, eso sí es como una parte de la motivación, pero cuidado en hacerlo como yo me fui a la iglesia el domingo y así que ya no le debo nada al Señor, ya cumplí con mi parte. No, Jesús dio su vida por ti. Tú tienes justificación. Tú has sido justificado, tú has sido perdonado y tú
servicio al Señor el domingo no va a cubrir eso. Vamos a seguir deudores toda la vida. Tenemos obligación de compartir esto con todo el mundo. No vamos a compensar lo que hemos recibido. Siempre vamos a estar en deuda con el Señor. Es un privilegio que tenemos de compartir el Evangelio. Número 3, observar la grandeza de Dios. ¿Cómo se produce la motivación? La salvación, el privilegio que tenemos de servirle. Y cuando nos paramos y observemos la grandeza, la magnificencia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a Isaías 6 en estos días? Isaías primeramente vio a Dios. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías 6:1, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios se manifestó a Isaías. Isaías vio quién es Dios. Y si nosotros vamos a cumplir con la gran comisión, va a ser porque hemos entendido algo, hemos observado algo de la grandeza de Dios. La próxima vez que estás en tu iglesia y están cantando cánticos de alabanza, de adoración a Dios, de qué tan grande es, o qué tan santo es, o qué tan eterno es tu Dios, piensa en la letra, piensa en esas palabras, muchas veces de las mismas sagradas escrituras. Observe la grandeza de Dios. Eso te va a motivar a cumplir. Eso te va a motivar a compartir el evangelio con otras personas. Te va a motivar a la obra misionera. Al observar la grandeza de Dios, Isaías vio a Dios, pero también se vio a sí mismo. Entonces dije, versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Al ver a Dios, volvió a ver a sí mismo y se dio cuenta de su propia necesidad. Su propia necesidad le llevó al arrepentimiento y a la fe y al perdón de pecado. Y allí recién es cuando Isaías vio la necesidad de la obra misionera. Recién allí es cuando Isaías se dio cuenta de la gran obra de Dios, la obra que Dios estaba haciendo por todas partes. Porque él dice en versículo 8, y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Al ver la necesidad, se motivó y se sometió, se rindió, se presentó como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Envíame a mí, haz lo que quieras de mí. Yo soy el barro y tú el alfarero. Vio la necesidad y se sometió al Señor. Observó la grandeza de Dios. Pero también es necesario, para entender y captar toda la motivación necesaria para cumplir la gran comisión, es necesario recordar que la responsabilidad de compartir el evangelio es en verdad nuestra. Dejemos de pensar que es para
uno que otro muy especial, porque no es así. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Jesús observó la necesidad de la gente, Mateo capítulo 9, Mateo 9, versículo 36. Busquen si tienen sus Biblias ahí cerca, por favor. Mateo 9, versículo 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Jesús observó la necesidad de la gente y creo que a nosotros también nos toca hacer lo mismo. Tenemos que darnos cuenta de cuánto necesita nuestro mundo. Él vio las multitudes y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Angustiadas, desamparadas, solos, tristes, vacíos. Ovejas que no tienen quien les guíe y quien les dé de comer. Abatidas, dispersas, sin propósito. Jesucristo observó la necesidad y les pide que oraran por la necesidad de la gente. Siguiente versículo 38 dice, por tanto, tomando en cuenta que hay gente por todas partes angustiadas y abatidas, desamparadas y dispersas, y que la cosecha es mucha y obreros son pocos, por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Aquí vemos una continuación de la grandeza de Dios. La salvación es de Dios, es por el gran amor que Él tiene, por la gracia increíble, admirable que Él tiene para con nosotros y por toda la humanidad. Y la única manera de recibir salvación es confiando en Cristo. Y aquí vemos que Él es el mismo Señor de la cosecha. Él es el quien manda a los obreros. Así que, tomando en cuenta todo lo que les estoy diciendo, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rogad, pues, al Señor de la mies. Creo que es una cosa que todos podemos y debemos hacer. Quizá debe ser una parte de nuestra vida diaria, por lo menos una cosa continua en nuestras iglesias. Siempre estar pidiendo al Señor de la cosecha que envíe obreros. El siguiente versículo es el primer versículo de capítulo 10. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo, en respuesta a las oraciones que él mismo está pidiendo, ya está enviando. Enseguida, él envió obreros a la mies. Él llamó a sus 12 discípulos y les dio poderes especiales y específicos para ese momento para satisfacer las necesidades sentidas, las necesidades físicas reales de la gente en ese momento. Es nuestra la responsabilidad de compartir el evangelio, viendo la necesidad de la gente, orando que Dios haga su obra en la vida de otros para enviarlos a la obra y luego estar dispuestos a salir cuando Él nos envía a nosotros. Generalmente, cuando uno es fiel en cumplir con el mandamiento de versículo 38, muchas veces es la persona que mande a la obra en versículo 1 del siguiente capítulo.
no debe darnos temor de orar, debe motivarnos. Y no siempre es una enviada, una comisión a mucha distancia. Puede ser que solo pidiendo que Dios envíe obreros a su mies, Dios le dé ese día a usted la oportunidad de compartir el evangelio con otra persona. Y Dios te está enviando a la cosecha. En ese rato, en tu casa, en tu trabajo, en donde estés. Así que siempre despiertos a la realidad de la necesidad del evangelio, eso nos va a motivar. Y luego, recordar que Dios nos ha capacitado para realizar su obra. Versículo 28, capítulo 28, perdón, de Mateo, donde encontramos la gran comisión. Es muy claro aquí lo que él quiere hacer y cómo lo va a hacer. Empieza con su propia autoridad. En Mateo 28, 18, acercándose a Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad es autoridad. Esa autoridad es de él, es del Hijo de Dios. Y él tiene esa autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, él nos da una comisión. Versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es importante aceptar que la autoridad viene del Dios primero, ¿no? El mismo Hijo de Dios, Dios el Hijo, el que fue crucificado y resucitó, es el quien ahora tiene la autoridad para enviarnos, y él está dándonos esta comisión. Y él con esa autoridad está enviándonos a ser discípulos, bautizar, enseñar, y luego, antes de desaparecer, nos da una promesa. Y él dice que siempre estará con nosotros. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta obra no tenemos que hacer solos. Esta obra no es nuestra, no es de hombres, no es de familias, no es de personas. Esta obra es de Dios. Él nos ha enviado como instrumentos en su mano, pero la verdad es que es de Él y Él está con nosotros. Es importante entender que Él nos ha capacitado. No nos ha enviado con nuestras propias ideas, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio nivel espiritual. Él nos dice lo que tenemos que hacer y luego no se preocupen, estoy con ustedes. Voy a estar allí. Voy antes de ustedes, estaré atrás, estaré alrededor. Voy a estar con ustedes. También ayuda a la motivación conocer la extensión de la obra que Dios está pidiendo. En Hechos 1:8, en otra de las versiones de la Gran Comisión, en otro de los momentos cuando Él dio este mandamiento, esta comisión, dice versículo 8 en Hechos 1, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra vez habla de la capacidad. ¿Qué es lo tenemos que inventar eso nosotros mismos? ¿Tenemos que estudiar mucho? ¿Tenemos que prepararnos? Claro que sí, pero la capacidad mismo de extender la obra viene de Él. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El poder es de Él y Él recibe la gloria. Cuando funciona bien,
es de Él. Cuando no funciona bien, es de Él. La capacidad viene de Él. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Luego, la siguiente parte del mismo versículo dice, y serán mis testigos. Recuerdan que la palabra que se traduce testigo es martus o martur, de donde viene la voz castellana mártir, una persona que da testimonio mediante su muerte. Uno que da testimonio es un testigo mediante su muerte, mostrando el compromiso hasta la muerte y el conocimiento. Yo estoy dando testimonio, estoy compartiendo lo que sé, lo que he experimentado, lo que he visto, lo que he oído. Lo que yo conozco es lo que comparto. Para que esto funcione, tiene que haber compromiso y conocimiento. El conocimiento viene de Dios, viene de nuestro diario vivir, nuestra comprensión de la palabra de Dios, de la Biblia, de cuánto estamos captando de Él. Pero el compromiso viene de adentro. Una persona que da testimonio mediante su muerte, hasta la muerte. Lo que Dios exige de nosotros, estamos bien. La capacidad es de Él, la manera es clara. El mensaje, me serán testigos, eso significa testificarán, dan testimonio de lo que ya saben de mí, ¿no es cierto? El mensaje no es inventado por nosotros. Cada rato, aún en el cristianismo bíblico, el cristianismo más acertada, tenemos profetas, tenemos maestros falsos, y como si quieren añadir, quieren complicar el asunto, quieren decir que por la fe puedes ser salvo y tienes que hacer esto y el otro. Todas las sectas falsas del mundo, durante toda la extensión del cristianismo, han empezado con algo bíblico y se han salido y están añadiendo. El mensaje que estamos compartiendo es lo que sabemos de Él. Y eso encontramos en la Biblia. No es de otra cosa. Sí hay cristianos que hablan de el Señor me dijo anoche, ¿no? Y no dudo del poder de Dios. Él puede hacer eso. Él puede hablarnos de noche o de día. Él puede darnos una idea. Él puede motivarnos. Él puede incentivarnos. Hay muchas obras que Dios puede hacer en nosotros, pero nuestro mensaje es lo que dice la Biblia. Es lo que sabemos de Él. Somos testigos porque la Biblia es real en nuestra vida. La Biblia ha sido comprobada con nuestra experiencia y así podemos testificar. Dios me cambió. Antes era así y ahora soy así. Porque Dios me salvó, Dios me cambió. Cuidado con añadir doctrina a lo que ya es revelada en la palabra de Dios. El mensaje es lo que sabemos de Él. Y la extensión, aquí es la parte de la obra misionera transcultural, global, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. No hemos terminado todavía, no hemos cumplido. Tenemos todavía mucho que hacer. Hay personas aquí en este mundo en que vivimos que no tienen idea de quién es el Señor. Hay personas en nuestro barrio, en nuestra casa a veces, pero tenemos que compartir el evangelio aquí y allá.
lo más lejos posible, enviando obreros, enviando personas de nuestras iglesias, porque la extensión es hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra, hasta hasta que toda criatura haya escuchado. Tenemos que seguir cumpliendo con la gran comisión. La última parte es lo que tomamos del libro de texto, hablando de cómo hacer la obra misionera en una iglesia. Hay muchos ejemplos que podríamos dar aquí. Hay muchas maneras de incentivar para las misiones. Yo creo que es importante mantener algo siempre delante de la iglesia. Tener una conferencia misionera es muy buena idea. Una vez al año, tener una semana o un mes cuando se separe y habla solamente de esto para que todos puedan entender la necesidad de orar, de dar y de ir. Um, y sí es muy importante, pero debe haber algo durante todo el año de la iglesia. Puede haber mapas o estadísticas, mostrar las cartas de los misioneros que están apoyando con fotos de las familias que han sido enviadas de la iglesia o de otras iglesias, con frases célebres de la obra misionera, testimonios misioneros, versículos bíblicos que hablan de la obra. Es importante que la gente entienda que esto es lo esencial de nuestros ministerios. No es un programa que hacemos una vez al año. No es como escuela dominical o escuela vacacional, perdón. No es como un campamento, no es como un retiro, no es Navidad que celebramos una vez al año. La obra misionera es algo que debe estar delante de la gente durante toda la vida, todo el año, porque es la esencia de lo que estamos haciendo. Si va a haber una conferencia misionera, debe haber preparación. Nosotros estamos acá en una buena parte de nuestro ministerio actual es estar en conferencias misioneras a cada rato en diferentes lugares, diferentes estados o países, para hacer exactamente lo que estamos hablando. Um, y es hermoso cuando funciona, cuando la iglesia haya orado, cuando la iglesia está preparada, cuando la iglesia de veras entiende lo que es y se nota el fervor evangelístico de la gente. Y hay otros cuando ni idea tienen, ¿no? Es una semana del año que tenemos que separar para esto. Am, y algunos sabiendo eso, se van, ¿no? Es mi semana para ir a otra parte. La conferencia misionera debe ser algo muy, muy especial en la vida anual de la iglesia. Debe haber oración, debe haber enseñanza de antemano acerca de la obra, debe haber organización. Hay muchos detalles en el libro, aquí en los apuntes de la organización en general. No es de otro mundo, es muy lógico. Hay que escoger un tema, luego la fecha mejor para hacerlo, cuando va a haber buena asistencia de la iglesia, hacer buena propaganda, buenos predicadores, buena música, tener la iglesia en diferentes comisiones, diferentes responsabilidades, un comité de programa, de propaganda, de exposiciones, todas esas cosas que tienen que ver con programas y que la gente se involucre en todo. Creo que es muy importante. ah, para ver en 15 días, no, bueno, la última parte del mes voy a estar en Houston, Texas, en la Iglesia Bíblica Bautista de Pasadena, una iglesia hispana, y están preparando toda una semana de obra misionera. Ya tienen el tema, ya tienen el versículo lema. Yo vi las propagandas que están haciendo, los mensajes que yo preparo para esa semana van a ser exactamente tomadas de la Biblia, de las porciones bíblicas que ellos mismos están enfatizando,
para que la gente entienda que esto, lo que estamos haciendo es bíblico. Y es una iglesia que ya está apoyando diferentes misioneros en diferentes países y Dios está bendiciendo. En octubre estaremos después de regresar del Ecuador, estamos en 2 iglesias enseguida, 3 iglesias, hablando de la misma cosa, ¿no? Así que es muy importante que este enfoque esté siempre en la vida de la iglesia. A más de la conferencia anual, se puede animar a la congregación a realizar programas misioneros en otros momentos, a hacer viajes misioneros, llevar un grupo a una parte donde no está el evangelio o donde está trabajando uno de los misioneros que apoya a la iglesia, para apoyarle, para meter mano en ayudar en lo que sea. Y Dios va a usar esas experiencias para mostrar a los hermanos la necesidad de la obra misionera. Cuando quieran, cuando tengan alguna idea, cuando tienen preguntas sobre esta parte de la organización o las conferencias, estoy a la orden, puedo ayudarles en contestar cualquier pregunta. No soy inteligente, pero soy viejo y eso me da mucha experiencia, así que me puedan interrumpir cualquier rato para ayudar en lo que sea un programa misionero en su iglesia. Espero que esto sea claro. Espero que la motivación que tengamos para hacer la obra misionera estemos recibiendo de la palabra de Dios, del plan de Dios mismo, de quién es Dios, de por qué es tan importante esta obra. Y si lo entendemos de esa forma, yo creo que nunca nos va a faltar la motivación. Siempre vamos a estar listos para meter manos a la obra y permitir que Dios haga su obra a través de nuestros ministerios, de nuestras familias, de nuestras iglesias. No sé si hay alguna pregunta que tengan sobre la obra misionera en general o sobre las cosas que hemos visto esta tarde, esta noche. Buenas noches. Buenas noches. En una iglesia pequeña como la que nosotros congregamos, el pastor dice que no se avanza con todo lo que tiene que hacer. Estamos nosotros apoyando en la obra, en la parte de educación cristiana y discipulado, pero sin embargo no tiene apoyo. No muchas personas de la congregación participan activamente en la obra, ni en el evangelismo, o sea, está medio al abandono. Inicialmente este pastor entró hace 20 años a la zona. Nosotros ya vivíamos acá como 7 años y estuvo como misionero de la obra 2 años y plantó la iglesia donde nosotros ahora asistimos. Sin embargo, a los 2 años dejó de recibir el apoyo de la convención que le financiaba o le apoyaba. Y a partir de ahí se suponía que la obra tenía que sostenerse a sí misma y generar. ¿Sí? Sin embargo, es un pueblo muy idólatra y muy religioso de la Milagrosa, y ha habido muchísima oposición, además con presencia de otras congregaciones, de otras iglesias que se dicen cristianas, que han engañado a los habitantes de la cabecera del cantón, del cantón, y les han robado el dinero, les han robado las tierras, les han hecho que vendan las propiedades para establecer iglesias y después se han ido con la plata y con el terreno. Entonces, como es un pueblo pequeño, es muy difícil tratar de borrar esa memoria que está ahí, o sea, está clavada en esa gente. Entonces, la obra no es fácil que crezca en un pueblo tan pequeño porque ya
por sus frutos les han conocido, entonces ya saben que si está supuestamente esta familia, si está presente o esta iglesia corresponde a esta familia, esta otra iglesia son los de esta familia y sus allegados, entonces ya saben eh, de qué pata cojean. Entonces, más, ¿cómo podemos reactivar la obra misionera o cómo podemos reactivarle a la iglesia? ¿Es conveniente pedir apoyo de un misionero? Por ejemplo, ahora estamos pensando en trabajar más con la sociedad de jóvenes, con los chicos, porque es una generación nueva, o sea, son muchachos, ellos no han sufrido lo de hace 20 años. No han sufrido lo de hace 18 años, apenas tienen 12, 14 años. Entonces es un montón de jóvenes que están sin una dirección, están sin incentivo. Entonces una idea que teníamos aquí con el pastor era, necesitamos apoyo de un misionero joven o de una pareja joven de misioneros que trabaje con los chicos expresamente. Sí. Porque dentro de la congregación no está ni el compromiso ni el don ese de trabajar con los chicos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Más o menos. Más o menos. Yo Más creo o que menos. empecemos en Mateo 9 otra vez, ¿no es cierto? Pedir al Señor, rogar, dice Reina Valera. No, es clamar al Señor que Él haga su obra, que Él envíe obreros. Puede ser de afuera, pero también puede ser de adentro. Alguien por ahí cerca, alguien que no ha sido tachado, no ha sido tildado con los demás. Y sí, es una de las tristezas más grandes que hay, es esa, ¿no? En nuestra obra, en donde quiera, cuando hay un misionero, cuando hay un pastor, cuando hay un charlatán por allí que usa el evangelio para sus propios bienes y sus propias cosas, ah, y ni se da cuenta del gran daño que está haciendo a la obra, a todos los que estén por allí, y no, ay, es lo más triste, pero es verdad, y pasa en todas partes. Um, lo que hay que hacer es superarlo. Y creo que la idea de jóvenes es excelente. Nunca está mal la idea de enfocar en una nueva generación que no ha sido tan dañado por lo demás, ¿no? Van a escuchar a los viejos quejarse de lo que hizo tal y cual, pero esto no es igual, no somos igual que ellos. Puede ser que ellos usan una Biblia o usan un himnario que es semejante al nuestro, pero nosotros sí tenemos en el corazón el cumplir con lo que Dios quiere de nosotros y la única forma es vivirla, ¿no? Así que orar, buscar ese apoyo, sea de afuera o de adentro, pero enfocar a propósito, ¿no? No esperemos que lleguen los jóvenes, ¿no? Hay que hacer algo para que vengan y ver qué es lo que Dios tiene. Yo, desde mi perspectiva, el hecho de que Doris y Eric están ahí es suficiente para pensar, Dios tiene algo, ¿no? Dios no ha terminado aquí. Él les ha mantenido a ustedes como clave. Yo creo que Dios tiene algo especial para ese lugar. ¿Cuánto tiempo? No estoy seguro. ¿Cuál es el método? Tampoco puedo decir que, bueno, con 1, 2, 3 y todo está bien. No hay una fórmula mágica para esto, pero sí tiene que ver con lo que vimos. Viendo la necesidad, oramos que Dios haga su obra. Mientras tanto, hagamos todo lo posible para ganar a personas, mostrarles la verdad, mostrarles el discipulado verdadero, ah, tener cuidado eh, en hablar de ofrendas, si eso es la parte que más pica, no dejar de hacerlo, pero tener cuidado, ¿no? De cómo lo hacen para que no parezca que somos iguales, ¿no? Y eso en cualquier doctrina que ha sido tergiversada y hecho chueca, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo presentamos para que no haya,
que no haya la idea errónea, sino que entiendan que esto es lo que dice la Biblia. Nadie está pidiendo tu terreno. Estamos aquí para servir al Señor y alcanzar al mundo y mostrar que la iglesia sí puede ser un grupo social, un grupo de personas que aman a la gente, que quieren lo mejor para los demás y que están dispuestos a dar, no solamente recibir. Pero sí es un cuento triste, pero no ha terminado todavía. Mientras haya vida, hay esperanza. Y creo que cuando tú tienes ya tu título del instituto, todo va a estar mejor. Uy. Vamos adelante y esperar que Dios, y creo que tus compañeros aquí en la clase, ya conociendo más claramente el asunto, podemos todos unirnos contigo en oración, ¿no? Que Dios haga su obra en Pedro Vicente Maldonado y que Dios cumpla con su deseo en esa iglesia y en esa zona, ¿no? Que sí hay un pueblo para el nombre del Señor. Hay que ir proclamando la verdad. Gracias, Eric. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, pastor. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la obra misionera? ¿Alguien está a favor? ¿Alguien está en contra? Ok, voy a pedir a Albino de la Cruz. Todos les conocen a Albino. Él les va a hablar un poco de lo que les toca o les va a enviar algo, no sé. Para la próxima semana es el examen final y con eso terminamos esta clase, esta materia. Y la verdad es que creo que mi próxima participación va a ser en octubre, en vivo y en directo y a todo color. Si me ven en una silla de ruedas, no se asustan. Blanco y gris. Soy viejo. En blanco y negro. En blanco y negro, mejor. Como los viejos tiempos. Qué bendición. De veras estamos, es que siempre íbamos al Ecuador a cada rato, ¿no? Y ahora vivimos ahí primero 30 años y luego después estamos yendo 1 o 2 veces al año y ahora ya son 3 años que no hemos pisado la tierra prometida, así que tenemos que volver rápido antes de que se nos terminan las sandalias, los huaraches. Hermanos, muchas gracias por el interés que han mostrado, por el trabajo que han hecho. Albino, te entrego a ti y con todos nos vemos en octubre en Quito, ¿de acuerdo? Con la mayoría. Pastor. Muchas gracias. Ok, que pasen bien. Gracias. Bien, entonces, queridos hermanos, ya estamos Mister. listos para... Sí, despídense. Voy a enviarles, hermanos, el cuestionario de preguntas. Esto usted lo realiza o lo desarrolla para usted. Eso no es un deber. Y de ahí salen las preguntas para el examen. Ya lo han tomado en otras materias, es idéntico. El cuestionario les envío en este momento para que ustedes se preparen para la próxima clase. Ya no tenemos conexión vía Zoom. Solo les va a llegar al correo el examen y lo van a desarrollar. Del mismo modo le envían al correo de Pastor Fernando Páez. Eso sería de mi parte. Igual agradecerles a cada uno de ustedes por participar y ya pues estamos despidiendo esta clase. Pastor Jaime, no sé si va a decirnos algo más y estaríamos terminando. Si va a ir con terno. Sí, de hecho hay ya próximos graduados de los que están aquí, hermano Eric, está la hermana Cecilia también. Desde ya auguramos muchas bendiciones y éxitos. Despidámonos orando, hermanos, entonces con esto para cerrar la sesión.
Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios eterno, cuán bueno, cuán misericordioso eres con nosotros, por darnos el privilegio, Señor, de participar con tu palabra, con el Evangelio a otras personas, recibirnos de amor y queremos compartirlo del mismo modo. Gracias, Padre, por el ejemplo, el servicio y el testimonio de nuestro pastor Jaime, dejarlo todo, venir a nuestro país, establecer una iglesia, establecer un instituto que ha dado mucho resultado, muchos frutos. Y te agradecemos, Padre, por cada estudiante que se prepara y estamos seguros, Señor, que tú completarás la obra en cada uno de nosotros. Gracias por esta materia y por cada clase recibida. Te rogamos, Señor, que podamos vivirlo, practicarlo y que seamos parte de ese pueblo escogido para llevar a otros lugares tu palabra. Gracias por habernos escogido. Gracias, Padre, por nuestros maestros y quedamos agradecidos por todas las clases, por todos los maestros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos, Pastor Jaime. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Por este tiempo y muchas bendiciones para todos, sobre todo para nuestro gran capacitador, el pastor. Esperamos tenerlo acá en el Ecuador. Así es. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias. Dios les Chao. bendiga. Hasta luego. Chao, hermana María. Salude al Paulo. Muchas gracias por todo, Pastor Jaime. Hasta luego, Saludos para Paulo. todos y Una buena bendiciones. semana. Chao. Bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Verdad? Hasta luego, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermana Marta. Bendiciones.